¿Qué pasaría si el asesino más despiadado no se pareciera en nada al monstruo que imaginamos? Piensa en un joven carismático, educado, atractivo. Un hombre que estudiaba derecho, que sabía cómo hablar en público, cómo convencer, cómo manipular. Ahora imagina que ese mismo hombre fue responsable de algunas de las muertes más brutales y calculadas en la historia criminal de Estados Unidos. Ese hombre existió, y su nombre era Ted Bundy. Durante años, Bundy llevó una doble vida. Por fuera, un ciudadano ejemplar. Por dentro, un asesino en serie sin remordimientos, que violó, torturó y asesinó al menos a 30 mujeres jóvenes, aunque muchos creen que fueron muchas más. ¿Qué sucede cuando el rostro del mal no lleva una máscara, sino una sonrisa encantadora y modales impecables? Durante la década de los 70, en plena efervescencia cultural y política de los Estados Unidos, una figura en apariencia carismática y educada se convirtió en el símbolo del horror. Abogado en formación, voluntario de campañas políticas y asesino en serie. Responsable de la muerte de al menos 30 mujeres jóvenes, Bundy manipuló, secuestró, violó y asesinó con una frialdad que estremeció a todo un país. Hoy, en la historia y el crimen, te contamos cómo se desarrolló uno de los casos criminales más escalofriantes y mediáticos del siglo XX, desde su primer asesinato hasta su condena a muerte. ¿Puede el carisma ocultar la monstruosidad? ¿Qué errores judiciales permitieron su escape? ¿Y qué papel jugó la prensa en su infame celebridad? Los primeros indicios surgieron en 1974, en el estado de Washington. Mujeres jóvenes, muchas de ellas estudiantes universitarias, comenzaron a desaparecer. Todas compartían rasgos similares: cabello castaño, largo y peinado con raya al medio. El 4 de enero de 1974, Karen Sparks, una estudiante de la Universidad de Washington, fue brutalmente golpeada en su apartamento. Sobrevivió, pero sufrió daños cerebrales permanentes. Días después, Linda Ann Healy, también estudiante, desapareció de su dormitorio. Solo se encontraron rastros de sangre y su cama deshecha. A lo largo del año, más mujeres desaparecieron en varios estados, incluyendo Utah, Colorado y Oregón. Bundy usaba una estrategia eficaz. Se presentaba con un yeso falso en el brazo y pedía ayuda para cargar libros o subir su coche. Una vez dentro, atacaba. En julio de 1974, dos mujeres, Janice Ott y Denise Naslund, desaparecieron el mismo día en un parque público en Lake Sammamish. Testigos recordaron a un hombre apuesto que se hacía llamar Ted. El coche descrito por los testigos era un Volkswagen Beetle color marrón. Esto permitió construir un perfil, aunque aún sin pruebas sólidas. En agosto de 1975, Bundy fue detenido por una infracción de tránsito en Utah. La policía encontró en su vehículo objetos sospechosos: una palanca, esposas, cuerda, cinta adhesiva y una máscara de esquí. Aunque aún no podían incriminarlo por asesinato, comenzó una investigación más profunda. Restos dentales que coincidían con marcas en el cuerpo de una víctima. Huellas y fibras textiles que lo vinculaban a escenas del crimen. Testigos que lo ubicaban en los alrededores antes de las desapariciones.
Después de escapar 2 veces de la cárcel, una en 1977 y otra en 1978, Bundy viajó a Florida, donde cometería sus crímenes más atroces. El 15 de enero de 1978, irrumpió en la residencia Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Violó y asesinó brutalmente a Lisa Levy y Margaret Bowman, e hirió a otras 2 compañeras. Días después, secuestró y asesinó a Kimberly Leach, de apenas 12 años. Fue arrestado nuevamente en febrero de 1978. Ted Bundy eligió defenderse a sí mismo, explotando su conocimiento jurídico parcial y su narcisismo. Buscó desestimar pruebas, retrasar procedimientos y seducir a la opinión pública. Incluso, se casó con una admiradora durante una audiencia pública. Pero las pruebas eran demoledoras. Testimonios oculares, marcas de mordidas que coincidían con su dentadura y evidencia forense sellaron su destino. Bundy se convirtió en un fenómeno mediático. Las cámaras transmitieron el juicio en vivo, el primero televisado en Estados Unidos. Su conducta generaba fascinación, su dominio escénico, su vestimenta, su arrogancia. Recibía cartas de admiradoras en prisión y era visto como una figura casi cinematográfica. Ted Bundy fue condenado a muerte en 3 juicios separados. A pesar de múltiples apelaciones, fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Tenía 42 años. En sus últimas entrevistas, confesó más de 30 asesinatos, aunque muchos investigadores creen que el número real podría superar los 100. ¿Puede el atractivo personal enmascarar la violencia más brutal? Ted Bundy murió en 1989, pero su historia sigue viva, como advertencia y como símbolo de lo que puede esconderse tras un rostro común. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre la vida y los crímenes de Ted Bundy. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.